Muy buenos días, querida iglesia, amigos, hermanos, Dios les bendiga. El Señor hizo este día para adorarle, para cantarle, y si alguien falta en casa, llámalo a algún familiar, a alguien que falta, para juntos en familia poder cantarle. Vamos a leer su palabra en el Salmo 95:1 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Y empezamos orando para entrar al santuario de nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo maravilloso que nos regalas, donde podemos libremente cantarte. Porque sabemos, Señor, que la alabanza tuya tiene poder. Dios mío, queremos pedirte, Señor, que puedas tener piedad con nosotros, que tengas piedad de nosotros si hemos fallado en algún momento. Te rogamos, Señor, que seas limpiando nuestras vidas, porque sabemos que tenemos redención con tu sangre, perdón de pecados, según las riquezas de tu gracia. Gracias por este día. Dirígenos, ministranos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén. Puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre. ¿Cuántos hombres hay aquí lavados con la sangre de Jesucristo? Déjenme ver sus manos de esos hombres. Ahora griten de júbilo. Canten después de mí. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Díganme. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Hombre! Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Mujeres! Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Fuerte! Ahora todos gritamos de júbilo. Eso es padre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que
Y la Biblia dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuestro Señor resucitó, nuestro Señor vive por la eternidad. Y si nosotros morimos a lo malo, al pecado, a las cosas malas que vienen de esta tierra, creemos que vivimos también con Cristo por la eternidad. Y por qué no decirle, Señor, te amamos, ya que Él ha hecho el sacrificio en la cruz por amor. Juntos vamos a decirle, Señor, te amamos. ¡Vamos! ¡Fuerte! Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Eres bueno y esto dice así. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor, fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús, fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, dígalo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo. Dios mío, eres digno de ser alabado, Padre. Es nuestro deseo seguir cantando tu nombre, adorarte, Señor. Dios santo, te entregaste por amor, y nosotros reconocemos con la alabanza de tu pueblo en este tiempo, Padre, todo el sacrificio que hiciste en la cruz. Dios santo, te adoramos, seguimos cantándote, porque eres digno de recibir toda alabanza y toda gloria a tu precioso nombre, Señor. Seguimos cantando, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tu
padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo es el Cordero inmolado. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, sana mi corazón. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero exaltar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te amamos Dios, te exaltamos. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Lléname, lléname, lléname. Sana mi corazón, Señor. Desesperado está por un toque tuyo. Llénalo, llénalo. Sana mi corazón, Señor. Santo Cordero, te quiero adorar. El universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Dios de los cielos, el universo
Es hermoso cantar a nuestro Dios, adorarle a nuestro Dios. Y en este tiempo ahora dispongamos nuestras vidas y corazones, mantengamos esa actitud de adoración para escuchar su palabra, estemos prestos para la exposición de los dichos de su boca y luego vamos a seguir cantándole al Señor. Luego de la predicación de su palabra vamos a seguir adorándole. Que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. Queremos saludarle a nombre de mi familia, a todos ustedes, y verdaderamente es un tiempo muy especial el poder conversar con ustedes, compartir con ustedes cada domingo y poder comunicarnos, a pesar de que estamos en contacto con diferentes hermanos todos los días de oración. Yo animo para que usted, hermana y hermano, pueda juntarse con su familia todos los días y pueda seguir orando como iglesia, orando como familia, levantando y construyendo el altar familiar. En segundo lugar, le quiero decir, a modo de anuncio, porque quizás al final no vamos a tener tiempo para hacerlo, es que la próxima semana, de esta semana a la otra, vamos a tener una semana de evangelismo, es decir, ustedes van a cada día, a partir del otro lunes, el 20, ustedes van a recibir como un devocional, un plan de salvación. Ese plan de salvación no es para nosotros, es para que usted lo pueda compartir con sus amigos, familiares, vecinos y es más, con sus contactos que usted tiene en su teléfono. Y que usted le pueda enviar o reenviar lo que usted va a escuchar o lo que usted va a recibir. Lo reenvía a todos sus contactos. De esa manera podemos evangelizar no solamente a cientos, sino a miles, porque cada uno tiene más de 40 o 50 contactos en su teléfono, y este es el tiempo para evangelizar, este es el tiempo para hablar a nuestros contactos. En nuestros contactos están nuestras amistades, nuestros compañeros, nuestros familiares y personas que no conocen al Señor. Así es que este es el momento para un mensaje breve, didáctico, de 3 o 4 minutos a lo mucho, usted le estará compartiendo. Así es que anímese, es un tiempo de evangelización, vamos a llegar a muchas más personas y queremos que toda la iglesia y todos nosotros estemos evangelizando. Así es que, hermano, les animo a este desafío. Y por último, hoy estamos de ayuno, hoy 12 estamos de ayuno. Los motivos los voy a enviar por las redes. Son varios motivos de oración, varios motivos sinceramente importantes de oración. Se va a aprobar leyes en el Congreso, Dios mediante, acerca de ideología de género. Se está convocando, ya se está formando, ya se formó una comisión ecuménica en el Perú. Y en otras palabras, las situaciones, los problemas internos van a acrecentarse y tenemos que estar orando, ¿no? La situación del coronavirus y lo que va a afectar y está afectando también es motivo de oración. Y la vida espiritual, por encima de todo, también es un motivo de oración, hermano. No solamente por nosotros, sino también por la comunidad y por el mundo. Este es un tiempo especial donde tenemos que orar y ayunar a Dios. Ayunar y clamar a Dios. Quizás este mensaje les pueda animar a poder también continuar el ayuno hasta las 6 de la tarde, pero de 4 a 6 vamos a tener un tiempo de oración. Y a las 8 de la noche vamos a continuar con nuestro culto de oración también, no hay ningún problema. Bien, quisiera orar antes de empezar y pedirle al Señor, como cada domingo, que el Señor nos esté guiando, nos esté bendiciendo, nos esté iluminando. Es importante en estos tiempos conocer la guía y la iluminación de Dios y buscar respuestas en Él. ¿Por qué? Porque recibimos tanta información por la televisión, por el celular, y tantas soluciones o posibles soluciones, tantas interpretaciones, tantas teorías, tantos comentarios, que verdaderamente ya hay de todo tipo. Y creo que lo que necesitamos escuchar es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y el tema de hoy justamente es eso, es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir?
en este momento, en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Podemos escuchar muchas cosas, pero vamos a mirar a la palabra del Señor y qué es lo que Dios nos quiere decir en este momento. ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros? ¿Por qué esto del coronavirus? ¿Por qué esto, lo que está pasando, nos ha movido a todos? ¿Qué es lo que verdaderamente está detrás de todo eso? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer? Y es importante orar para pedir al Señor que Él nos revele en su palabra, que Él nos revele su verdad al respecto. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y Dios, frente a tantos comentarios, opiniones, respuestas, teorías respecto a lo que estamos viviendo, este confinamiento, este aislamiento social, queremos suplicarte a ti, Señor. Escucharte a ti, escuchar tu voz, mirar tu palabra, mirarte a ti, Señor. ¿Y qué es lo que tú nos quieres decir? Para esta generación y para nosotros lo que está pasando es algo nuevo, novedoso. Sin embargo, tú has venido actuando en la humanidad y has permitido una serie de experiencias, situaciones y crisis con propósitos eternos. Y quisiéramos que en esta oportunidad y en esta generación tú nos guíes, nos ilumines y nos hables por qué suceden estas cosas y qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como les dije, el tema de hoy es una gran pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y nunca antes habíamos experimentado el aislamiento social y el confinamiento en nuestras propias casas, jamás. Nunca antes se han cerrado las fronteras del mundo. Nunca antes la producción y el consumo de los recursos necesarios se han incrementado y se han sobrevalorado en extremo. Nunca antes hemos experimentado por varios meses, o por varios tiempos, va a ser varios meses también, estadios vacíos, centros de estudios vacíos, colegios, universidades, instituciones educativas, templos de todas las religiones vacíos. Y paradójicamente tenemos hospitales, clínicas y centros de salud colapsados. Hay una gran demanda de atención médica y sanitaria. Y aún los trabajos, los negocios y la economía están en serios riesgos. El temor, el miedo crece cada día y está acechando a todas las personas. Esta es una realidad, lo que estamos viviendo. Esta es una verdad la que estamos atravesando, una experiencia la que estamos viviendo ahora. Y lo que voy a compartir a partir de ahora en adelante, porque va a haber una serie de temas que tienen que ver con los últimos tiempos. Esto es una introducción, pero al mismo tiempo es un tema central en la cual quisiera, más que un mensaje, más que un sermón, más que una prédica, es una reflexión. Hace muchos años atrás, cuando leía la Biblia, estudiaba la Biblia y miraba los acontecimientos futuros, yo dije, esto pasará en el Apocalipsis, cuando la iglesia ya no esté presente, porque la iglesia será arrebatada. Sin embargo, todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todo lo que estamos experimentando en este tiempo, la Biblia lo dice, lo predice, lo profetiza. Y esto es lo que a nosotros nos debe llamar la atención y parar los oídos, parar las orejas, enderezar nuestro corazón, centrarlo a la voluntad de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres decir? Y es allí donde comenzamos a mirar a Dios y mirar a la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes, como dije, verdades, reflexiones que encontré en la palabra de Dios. Y una de las cosas que encontré en la palabra de Dios, muchas, pero una de las cosas que vamos a ir compartiendo durante todas estas semanas es lo que dice la importancia de conocer y discernir los tiempos que estamos viviendo. La importancia de conocer y discernir los tiempos que estamos viviendo. Y alguien puede decirnos verdaderamente y certeramente qué tiempos estamos viviendo. ¿Alguien tiene una revelación particular al respecto?
Y la única persona que tiene esa revelación es Dios. Y Dios la va a comunicar a sus siervos y la va a comunicar a la iglesia. Leemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 32, lo siguiente. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y dice allí 200 principales, es decir, 200 líderes de la tribu de Israel, de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Y qué significa que estas 200 personas estaban separadas y consagradas sola y exclusivamente para entender los tiempos? Y de acuerdo a la reflexión y de acuerdo a la conclusión que ellos sabían, entonces ellos, dicen, comunicaban a los líderes, comunicaban al sacerdote, comunicaban al rey qué deberían hacer. Y todos obedecían. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra entendido, esta es una palabra que significa saber, conocer, comprender y entender. Y esto nos lleva a una definición un poquito más precisa para poder explicarla mejor. Esta palabra entendido significa saber y entender por la observación y la experiencia. Es decir, estas personas observaban y experimentaban en carne propia lo que estaban viviendo. Estas personas, o esta palabra entendido, es saber y comprender por la reflexión y la meditación. Es decir, estas personas no solamente observaban, sino también reflexionaban, meditaban, se tomaban el tiempo. Saber y conocer por la revelación particular de parte de Dios. Es allí donde estas personas, al mirar alrededor lo que estaba pasando, ellos reflexionaban, buscaban en la palabra de Dios y en el consejo de Dios. Ahora, qué importante es ver que en este versículo hubo personas especializadas para observar, meditar, reflexionar acerca de los tiempos, las épocas, los momentos en que el pueblo de Dios está viviendo. Estas personas conocían muy bien lo que estaba sucediendo a su alrededor con otras naciones y en el mundo entero. Estas personas sabían discernir por medio de los acontecimientos, las tendencias, los valores y los comportamientos de la sociedad. ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo esta sociedad? Estas personas guiaban sabiamente a los líderes a tomar acciones preventivas, como también vivir en el temor de Dios, entendidos en los tiempos. Por eso que Israel se supo guiar en el tiempo. Primera de Crónicas está hablando del tiempo de David, de los reyes. Y como estas personas podían guiar al pueblo, guiar a la nación, porque conocían muy bien los tiempos que estaban pasando, porque meditaban, se dedicaban a meditar, a pensar, a reflexionar, a observar y a pedir al Señor, haznos entender los tiempos que estamos pasando. Y el Señor revelaba a través de su palabra la situación. Y no solamente revelaba, sino también les guiaba a hacer ciertas cosas, a dejar de hacer ciertas cosas, a dar luz sobre cómo está yendo la humanidad, qué tendencias y valores tienen, hacia dónde se están dirigiendo y el pueblo de Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuán importante es esto? Pero dice entendidos. Y la palabra tiempo, que lo voy a ver luego, porque la palabra tiempo es en griego, es la palabra kairos. Recuerden que hay dos tipos de tiempo en el griego, ¿no? Dos palabras diferentes. Una de ellas es el kairos y otra de ellas es el cronos. El kairos es el tiempo de Dios y el cronos es el tiempo humano. Y aquí la palabra tiempos es la misma palabra que se traduce en el Nuevo Testamento por kairos. Este tiene que ver con la época o la estación, los tiempos. Y cuán importante es, por ejemplo, ver, ¿no?, cómo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento sabía muy bien cómo la gente, el pueblo, las multitudes podían discernir si iba mañana a hacer sol o iba a llover o iba a ser, qué sé yo, iba a cambiar la temperatura o el clima iba a variar, qué sé yo, porque miraban los tiempos
las nubes, el cielo, por decirlo así de alguna manera, y podían con precisión y certeza decir, bueno, mañana va a llover, mañana va a ser sol, mañana va a haber esto y mañana va a haber aquello. Y Jesús les dice a ellos en Lucas, podemos mirar en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 54, 55 y 56, lo voy a leer, dice así. Lucas 12, 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. O sea, aciertan. Versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor muy fuerte le dice, ustedes no saben distinguir este tiempo. Y no se refiere al tiempo cronos, no se refiere al tiempo de 24 horas. No se refiere. La palabra tiempo aquí es la palabra kairos. Y esta palabra kairos no tiene que ver nada con las 24 horas. Es una época, un momento oportuno. Es un periodo definido con ciertas características particulares. Cuando Dios propone un tiempo, cuando es el tiempo, kairos siempre se caracteriza por acontecimientos y señales de parte de Dios. Y cuando estamos en el tiempo de Dios, significa que hay que tomar decisiones personales, espirituales. El tiempo de Dios puede ser el tiempo bueno, agradable, un tiempo que Dios abre puertas y bendice, hay que tomar decisiones espirituales para la gloria de Dios, pero también hay tiempos, el kairos, cuando son tiempos para tomar decisiones espirituales, porque son advertencias. Estos tiempos son advertencias. Estos tiempos son reducidos. Son las últimas oportunidades que Dios nos da. Y si no hacemos nada, entonces Dios actuará en poco tiempo con juicio. O sea, los kairos o el kairos de Dios tiene que ver muchas veces con el obrar de Dios. Tiene que ver con el ultimátum. Mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo tantas cosas y tantos movimientos y tantas señales. El único propósito, quiero que tú te arrepientas, quiero que tú cambies, quiero que tú madures en esta área, quiero que tú hagas esto. Te estoy dando una serie de señales. Podríamos enumerar una cantidad de señales que lo vamos a hacer poco a poco la próxima semana. Pero solamente quiero referirme a lo que es el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén? Allí se iba a encontrar con los sacerdotes y con la gente que vendía y con la gente que hacía negocios en el templo, ¿no? Y el Señor baja hacia Jerusalén. ¿Y qué sucede? Miren, en una parte cuando dice en Lucas, en el capítulo 19:41, miren lo que dice en Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, lloró. Jesús lloró cuando vio la ciudad. ¿Y qué es lo que él vio? Él vio un futuro y él vio un presente. Diciendo, oh, versículo 42, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y miren lo que dice a continuación, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Y la palabra tiempo aquí es kairos. Y acá tiene que ver con la observación, la reflexión y la revelación de Dios. Son importantes para discernir este tiempo. ¿Qué había pasado con estas personas? No conocieron, no entendieron, no reconocieron, no reflexionaron, no observaron el tiempo de su visitación. Entonces, ¿Dios qué cosa había hecho en este tiempo? Muchas señales, muchísimas señales, muchísimos milagros, muchísimo poder sobrenatural para demostrar al pueblo hebreo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. Hizo un sinnúmero de señales, dice, hizo tantos, pero tantos que no se podría contar durante todos los días y todo el día que estuvo predicando y sirviendo. Pero ellos
no miraron, no observaron, no se dieron cuenta que todas las señales los enfocaban y los dirigían hacia el Mesías, hacia el Salvador. Simplemente no se dieron cuenta. Por eso, cuán importante es mirar lo que pasa a nuestro alrededor, cuán importante es ver. Y lo que les voy a decir a continuación no es algo profético, es la realidad. Es lo que ha sucedido y está pasando actualmente en nuestra sociedad peruana y mundial. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué estamos mirando a nuestro alrededor? ¿Qué está sucediendo en nuestra localidad peruana? Para no hablar de todo el mundo, ya más adelante lo hablaremos. Mirando y observando, tenemos que aprender a mirar y entender los tiempos, hermanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de los tiempos? Del tiempo de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que Dios está aquí hablándonos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? A través de las señales, a través de observación, de reflexión. Esos 200 en el Antiguo Testamento miraban lo que sucedía a su alrededor, miraban lo que pasaba con la corriente de este mundo, miraban a otras sociedades y a otros países, miraban cómo estaba el pueblo de Dios, miraban y buscaban de Dios la revelación. ¿Y qué tenemos que ver nosotros a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Por ejemplo, miremos y observemos nuestra moral y sociedad, nuestra sociedad y la moralidad, la decadencia moral, movimientos de LGTB, la legalización del aborto. Y la gente sale y se manifiesta y piden y claman y ya como que las cosas en otros países se han legitimizado todo esto y acá se está por legitimizar, por legalizar el aborto, el movimiento LGTB y muchas cosas más. La corrupción en todos los niveles de la estructura del gobierno y del Estado. ¿Acaso no hemos visto con nuestros propios ojos lo que está pasando? La corrupción en el gobierno y en el Estado, no de ahora, sino de siempre que ha venido con esto también. Pero es lo que está pasando y lo que ya no se puede contender, no se puede tapar, no se puede obviar. La corrupción en el Poder Judicial, lo conocemos muy bien lo que está pasando, sabemos muy bien. La corrupción en todos los ámbitos de las instituciones y empresas que hay, cómo hierve y se pudre todo. La corrupción en las Fuerzas Armadas, hermanos. Yo no quiero generalizar y totalizar si todos son. No. Hay buenos elementos, hay buenas personas honestas y respetables en todos los niveles de la estructura del gobierno, del Estado y del Poder Judicial. Pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad de un liderazgo corrupto. La corrupción en las Fuerzas Armadas, la corrupción en el deporte, en la Federación Peruana de Fútbol, cómo han hecho negocios con los pases y las entregas, la millonada de dinero que ha habido. Entonces, el negocio que ha habido, los revendedores son nada más y nada menos que son ellos clientes de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Ellos son los que promueven y crean estos revendedores. Entradas que se le dan gratis, ellos los revenden a precios elevados. Entonces, podríamos mirar nuestra sociedad, mirar y observar a nuestro planeta. ¿Qué pasa? Hay cambios climáticos, hay desastres naturales, hay terremotos, hambres, pestes, etc. No es que va a venir, ya lo estamos viviendo, ya lo hemos vivido. Mirando y observando el mundo espiritual, hoy hay un gran consumismo de la brujería, el espiritismo, el ocultismo, el esoterismo. La gente hace cola para tener una consulta con el brujo, para que le recen, para que busque soluciones, ayuda en la familia, en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida total, en el negocio, en la política, en todo. Se está consumiendo mucho espiritismo, brujería y ocultismo. Y es normal, entre comillas, o parece normal, se dan de manera natural. Tenemos que mirar y observar el avance científico y tecnológico que estamos viviendo en estos momentos. Por ejemplo, se ha implantado el chip en el cuerpo de algunas personas en Estados Unidos, en unas empresas, que sirve como una tarjeta para poder comprar, vender y hacer muchas cosas. La física cuántica, ¿cómo está trabajando la física cuántica en el ser humano? ¿Cómo se está hablando o se está trabajando con la manipulación genética, con la nanotecnología? Que lo vamos a estar explicando en su momento, solamente son titulares que vamos a estar viendo más adelante. La guerra química o de virus y de bacterias que estamos teniendo ahora. ¿Qué tiene que ver eso con los últimos tiempos? Por supuesto que tiene que ver. Porque según dicen que hay una vacuna, o las vacunas van a estar
van a estar infiltradas con un chip en particular. Eso es lo que dicen algunas personas. Pero dentro de la nanotecnología ya chip te lo pueden implantar en una bebida y no te das cuenta. Entonces, cuando hablamos de la NASA, que observan ellos la caída de asteroides, que hay una cantidad de asteroides que van a venir a la Tierra, ya han venido algunos, y que hay uno muy grande que está viniendo y que va a demorar un poco, que posiblemente venga en este año o el próximo año. No quiero ser alarmista, pero todo está en la NASA, ¿no? Hay documentos y todo lo demás que ya lo hablaremos, y que la Biblia también habla al respecto. ¿Qué está sucediendo con la ONU? ¿Qué está sucediendo con la OMS? ¿Qué está sucediendo con las grandes organizaciones mundiales acerca del nuevo orden mundial? Las diferentes instituciones y organizaciones ya tienen la agenda hasta el 2030. Ya los poderosos, los grupos del G20, el G30, el G8 ya han colocado su agenda a nivel mundial para que todos los países tercermundistas digan amén. Y el Perú lamentablemente ha dicho amén a la agenda del 2030. ¿Qué incluye esa agenda del 2030? ¿Qué está en esa agenda del 2030? Y cualquier presidente que venga, cualquiera de cualquier partido, va a tener que cumplirla tal cual. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, el Perú es parte de este nuevo orden mundial. Y no porque sea un poderoso, simplemente porque tiene que sujetarse a los poderes políticos y económicos del mundo. Tenemos que observar y mirar las religiones y las iglesias, hermanos. Hace poco tiempo nomás, en hace unos días, el ecumenismo en el Perú ya empezó. Se oficializó el ecumenismo en el Perú. Se han juntado las iglesias, algunas iglesias evangélicas, católicas, mormonas, sectas orientales. Se han juntado oficialmente, y esto responde a una organización mundial también. Entonces, ¿qué está pasando espiritualmente en las religiones y las iglesias? Religiones falsas, líderes religiosos corruptos, iglesias cristianas falsas, líderes cristianos herejes y falsos, iglesias evangélicas falsas, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas falsos y corruptos, que solamente tienen un interés personal, tienen un interés del dinero y la plata, y tienen otros intereses de tipo espiritual malignos. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo. Esto no es una profecía que va a venir, ya lo estamos viviendo ahora en nuestro país y en el mundo entero. Como yo dije, a partir de la próxima semana vamos a señalar y precisar algunos aspectos. Estos solamente son los títulos que vamos a estar viendo, pero vamos a ver las señales que habla la palabra del Señor, lo que va a venir y lo que está viniendo. Entonces, cuando uno ve la Biblia, entonces decir, uy, verdaderamente, esto no es que va a venir, sino que ya lo estamos viviendo. Esto no es lo que va a pasar, sino que ya está pasando. Entonces, cuando miramos a la palabra de Dios, y siempre miremos, porque la Biblia siempre va a hacer referencia a lo que pasó, esto no es nada nuevo, las pandemias no son nada nuevo, los virus, las enfermedades, las muertes de miles o millones en el mundo entero no es nada nuevo, es algo que ya ha habido anteriormente. Sin embargo, cuando miramos en los ejemplos de la Biblia, por ejemplo ahora, vamos a mirar las sociedades que colmaron la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan de la primera sociedad? La sociedad donde vivía Noé. ¿Recuerdan eso? Allí el Señor va a decir: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una sociedad que se había corrompido totalmente. ¿Y qué pasó con esa sociedad? ¿Qué hizo Dios con esa sociedad? Ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué pasó con esa sociedad? Noé predicó 120 años, nadie le hizo caso, estás loco. 120 años de tolerancia. No le hicieron caso. La ciudad de Sodoma y Gomorra, dijo Dios, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, el Señor que decidió la destrucción de esa ciudad. La destrucción total. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Qué hizo Dios con esa ciudad? La destruyó, obviamente. El pecado y la corrupción, no solamente en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no era hebrea, o no solamente en esa generación de Noé,
sino también en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel se corrompió, no una vez, sino varias veces. Y en el libro de Isaías voy a leer, permítame leer, ustedes lo pueden revisar luego en su casa. En Isaías capítulo 1, en adelante yo voy a leer los versículos. Cómo el Señor claramente habla acerca de la corrupción del pueblo de Dios. Cumplían sus cultos, cumplían sus alabanzas, su culto de adoración, todo el día de reposo y todo lo guardaban muy bien. Dice allí la palabra del Señor. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí le está diciendo al pueblo de Dios, a sus propios hijos, a sus propias criaturas, a su pueblo, a su nación. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, a buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ese era el reclamo de Dios a su pueblo, porque se habían alejado de Dios, aunque iban a la iglesia, aunque iban al templo, aunque iban a la sinagoga, aunque adoraban al Señor, hacían oraciones, guardaban todas las fiestas solemnes. Sin embargo, hastiado estoy, dice el Señor. Ya no soporto más. Por eso que cuando pasa esto, nosotros tenemos que pensar que a veces que Dios permite el dolor y el sufrimiento. Y a través de la historia Dios ha permitido al pueblo de Dios y a la iglesia muchas veces el dolor y el sufrimiento con dos propósitos. Número uno, para que se arrepientan de sus pecados. El arrepentimiento de una sociedad alejada, apartada de Dios. De una sociedad que vive en el pecado, la corrupción de manera natural, sin sentir la necesidad de arrepentimiento. Semana Santa se van a pasear, Semana Santa es para divertirse, Semana Santa es para todo, los días sábados y domingos no es para el Señor, es para mi diversión, es para ir a mi fiesta, etcétera, etcétera. Esta generación está de espaldas a Dios, no quiere saber nada absolutamente de Dios. Pero también arrepentimiento de creyentes que practican el pecado y no pasa nada. Es decir, pueden seguir en sus trabajos, en sus estudios, en su negocio, en sus casas, sin tener el remordimiento de nada. Creyentes que se han acostumbrado a vivir así por años y todavía son líderes y sirven en la iglesia en esas condiciones. Así pasa en las iglesias. ¿No? Mi vida puede ser inmoral, corrupta, pero igualito yo voy a la iglesia y todavía sirvo. La segunda razón, la primera es el arrepentimiento y la segunda es ser obedientes a la palabra y temer a Dios. La palabra de Dios revela su voluntad y propósitos de manera general y específica. Posiblemente muchos creyentes no tengamos una vida de pecado escandalosa y evidente. Sin embargo, sentimos, pensamos y hacemos cosas que no son correctas y honestas delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe cuando obramos mal. Cada uno de nosotros sabe cuando obramos mal. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia que nos acusa cuando estamos sintiendo, pensando u obrando mal. Y si la conciencia no nos redarguye, tenemos al Espíritu Santo, si somos creyentes. Y el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal, de que la vida que estamos llevando no está bien.
Muchas veces nuestra conducta podría ser intachable a los ojos de los demás. Sin embargo, delante de Dios, nuestra vida no tienen amor a Dios. No tienen temor de Dios. Y Dios no está en nuestro corazón como el primero. No lo amamos como Él espera que lo amemos y como dice la palabra que debemos amarlo. Por eso que a veces Dios permite el dolor y el sufrimiento para arrepentirnos o para ser obedientes, volver a ser obedientes a la palabra y buscar el temor de Dios. Las iglesias necesitamos el arrepentimiento. Verdaderamente las iglesias necesitamos el arrepentimiento, hermanos. A veces pensamos que el arrepentimiento son para las personas que no han nacido de nuevo, que están en el mundo. Nosotros no, porque como ya somos cristianos, ya hemos hecho la decisión y ya tenemos tiempo, ya somos bautizados, ya estamos sirviendo, entonces no necesitamos de qué arrepentirnos. Falso, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, de acuerdo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Del pecado, del obrar mal, de haber caído. ¿Y qué le dice en el versículo 21? En Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo, miren, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor nos da tiempo para arrepentimiento, pero el ser humano no quiere arrepentirse. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, que se cree una iglesia que lo tiene todo, que no necesita nada, como aquel que dice, bueno, yo soy santo, soy puro, soy salvo, entonces no necesito nada, estoy bien. Y el Señor que le dice a la iglesia de la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero un ratito, ¿de qué me voy a arrepentir? De que Dios no estaba en tu vida, de que Dios no estaba en esa iglesia, Jesús no estaba en esa iglesia, Jesús estaba afuera, de tal manera que le va a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, era una iglesia donde Dios no estaba presente, era una iglesia donde Dios no estaba dentro. El hombre estaba con todas sus capacidades y con todo su orgullo y su soberbia. No necesito de Dios, no necesito a Dios, acá lo tengo todo. Y el Señor dice, tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, etc. Conocen la historia, conocen el texto. Cuando uno revisa rápidamente las generaciones del Apocalipsis, uno se da cuenta y se sorprende, ¿no? Cada vez que leía esto, estudiaba la palabra hace años, yo me sorprendía con algunos versículos. Porque el mensaje de Apocalipsis, con todas las señales y con todas las calamidades que el Señor da en Apocalipsis, prácticamente era un llamado al arrepentimiento. Dios nos mueve, nos sacude, nos crea crisis y problemas muchas veces para decir, por favor, despierta, un shock, despierta, mírame, arrepiéntete, yo soy tu Salvador, te estás yendo a la condenación. Y Dios seguía enviando en el Apocalipsis una serie de señales y calamidades para que la gente se arrepienta. Pero ¿qué hicieron cuando experimentaron las calamidades? Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, hermanos, miren lo que pasa. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, no se arrepintieron de sus obras. En el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, no se arrepintieron. Y Dios esperaba que ese sacudón los iba a mover para buscarle, pero ellos no se arrepintieron. En el capítulo 16, versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Dios enviaba señal, presión, castigo,
Y nada, ellos no se arrepentían, se mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron, se quejaron, pero no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que me he pasado un poco el tiempo, pero vale la pena y quiero terminar. Quiero leer lo que escribió C.S. Lewis a modo de conclusión. Él escribió en su libro lo siguiente y dijo: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Quizás el coronavirus, hermanos, sirva como un gran altavoz que Dios está usando para llevarnos a mirar al Dios que hemos ignorado durante años y lo ignoramos cada día. Dios espera que reconozcamos nuestra condición humana, pecaminosa, finita, limitada e impotente. Y Dios espera que nos reconciliemos para que Él nos pueda dar vida eterna. Dios espera que las personas que no conocen al Señor busquen a Él, no reclamen, no se quejen, no blasfemen contra Dios, sino acérquense a Dios, que Él tiene el poder sobre estas plagas, dice. Que Él nos puede acercar a su corazón y darnos vida eterna. Pero también hace un llamado muy fuerte a los creyentes, a los que decimos que somos creyentes, y yo me aplico este mensaje a mí mismo. Y digo: Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que dejar? Y que el Señor nos hable a la iglesia. Que podamos ver los tiempos, que podamos entender qué es lo que nos quiere decir. Si esto sucede, el coronavirus habrá cumplido el propósito saludable. Si nosotros tenemos una actitud compungida de decir: Señor, yo quiero esperar en ti y buscar en ti, entonces ahí dice la palabra que todo ayuda para bien. Por eso, hermanos, yo oro para que Dios nos hable, empezando en mi persona, que Dios me hable profundamente a mí y me haga ver mis propios pecados, mi verdad, mi vida, mi miseria. Y yo necesito de Dios mucho más cada día. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos escudriñe, nos hable, nos convenza, nos ilumine. Porque tú nos amas, Señor. Tú no quieres la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Y Padre, no queremos autojustificarnos, no queremos autodefendernos, no queremos tampoco autocondenarnos. Queremos que tu Espíritu Santo nos esté hablando, y posiblemente ya lo haya hecho de muchas formas y maneras hace algunos días, semanas o meses o años. Y nosotros hemos persistido con nuestro pecado, con nuestras formas. Y estas son, Señor, señales y advertencias. Cuando es tu tiempo, significa que tenemos que tomar decisiones inmediatas, porque vienen cosas peores para nuestras vidas. Señor, que la gracia y la misericordia esté con cada uno de tus hijos y tus hijas, y que tú nos despiertes, Señor, para que miremos en tu palabra y a tu palabra. Oramos por tu iglesia, que tú bendigas, que tú sanes, que tú consueles, que tú animes, que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Jesús, perdón, perdóname, Señor.
sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús. Perdón.